Saludos cordiales. Mi nombre es René Undalara y en esta sesión vamos a tratar el enfoque de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Para ello, vamos a revisar algunos aspectos básicos. Uno de ellos refiere a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que supuso el cambio de un paradigma restringido hacia uno más amplio y abarcante. En el primero de estos paradigmas se limitaba la protección para solo un grupo de infantes vulnerables, vulnerados, acosados por el empobrecimiento, por el desamparo, por la falta de acceso a estudios, a salud y a bienes y servicios básicos. Esta postura facilitó el desarrollo de un cuerpo doctrinario conocido como el de la situación irregular, que criminalizaba fundamentalmente la pobreza. La pobreza, más precisamente el empobrecimiento y el desamparo, se castigaban mediante procesos que no guardaban la más mínima observancia y respeto de los derechos humanos. Se exoneró a la sociedad y a la familia de cualquier responsabilidad con respecto a las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, y el Estado asumió la tutela. El abandono, la precariedad, los convertía automáticamente en delincuentes. Lo asistencial y sus modalidades de asistencialismo se equiparaban a lo penal, se procesaban por vías penales y los jueces tenían poderes que superaban el límite de los derechos humanos, excediéndolos frecuentemente. Con la doctrina de la protección integral ya no se habla de minoridad, el enfoque de minoridad tiende a superarse, no se habla por consiguiente de menores, sino de niñas, niños y adolescentes o jóvenes, se reconoce su condición de sujetos de derechos, se incluyen a todas, todos, todes, se promueven sus derechos, se asume el carácter de personas en desarrollo, capaces de ir progresivamente adquiriendo responsabilidades con potestad para expresar su opinión. Sus garantías son reconocidas y en caso de infringir la ley, se promueven procesos con jueces limitados por esas garantías. Lo asistencial se separa de lo penal claramente. Quienes vivan en situación de abandono deben recibir atención prioritaria por parte del Estado y de la sociedad. Asimismo, se restituye a la sociedad y a la familia su responsabilidad para con las infancias y la adolescencia, y el Estado debe contribuir para que tanto la familia como para la sociedad cumplan con su papel. ¿Cómo está configurada la doctrina de protección integral? Está conformada por una serie de instrumentos jurídicos centrados en la niñez y la adolescencia. Mencionemos algunos de ellos. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil, conocidas como las Reglas de Beijing de 1985, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para los jóvenes privados de libertad, promulgada en 1990, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, conocidas como las Directrices de Riyadh de 1990, los convenios 138 de 1973 y el convenio 182 a finales de la década del 90, más precisamente en 1999, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, conocida como Educación para Todos, 1990, conjuntamente con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada en noviembre de 1989, suscrita por el Ecuador, ratificada en 1990, y los protocolos adicionales de la misma, tales como los relacionados con la prevención y tratamiento de la prostitución infantil y la utilización de niños niñas y adolescentes en pornografía del año 2000,
así como la participación de niños, niñas, adolescentes en conflictos bélicos del año 2000. Estos son algunos de los elementos que conforman los principales instrumentos jurídicos del enfoque de protección integral. En cuanto a los principios que organizan el enfoque de protección integral, cabe destacar que el principio de igualdad es un principio de índole constitucional. En el caso ecuatoriano, eso se ratifica especialmente con la Constitución vigente, la Constitución del Buen Vivir, aprobada en septiembre de 2008, principio desde el cual podemos observar en el mismo preámbulo de la Constitución, al establecer como fines del Estado, cito, a la justicia social y la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. El principio de igualdad es un principio rector de las relaciones sociales en el marco normativo vigente en el país. En referencia a este principio, la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido que el principio de igualdad implica un trato igual para quienes se encuentran en situación de igualdad-desigualdad. Como equiparación, un trato desigual para quienes se encuentren en situación de desigualdad-igualdad como diferenciación. Este juego de palabras se orienta, digamos, por el principio de igualdad democrática y sobre todo como un principio que trata de la superación progresiva de las condiciones de desigualdad producidas en una sociedad histórica y profundamente desigual como la sociedad ecuatoriana. En estas circunstancias, el Estado tiene la obligación indeclinable de tomar las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías. En esa medida, el Estado tiene la responsabilidad indeclinable, ineludible, de diseñar, formular, implementar y evaluar políticas públicas que favorezcan el apropiado desarrollo de niños, niñas y adolescentes. En esa medida, el Estado, de manera imperativa, deberá desarrollar políticas que, como hemos dicho, garanticen el goce pleno de los derechos y las garantías contempladas en los diversos instrumentos jurídicos orientados hacia el bienestar de niños, niñas y adolescentes. La niñez y la adolescencia, miradas como el eje vertebrador del sistema de protección integral. Un sistema integral, sabemos, apunta al desarrollo llamado holístico, integral cabalmente, del niño, niña y adolescente, que permite que todos los niños, niñas, adolescentes gocen de todos sus derechos y sean protegidos de la violencia física, psicológica y sexual de una manera apropiada. Apuntar a la prevención es la mejor inversión que el Estado puede hacer y para eso la educación ocupa un lugar privilegiado. La ley debe aspirar, más allá de ordenar legalmente la materia, a procurar la adecuación del sistema y los recursos a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y no a la inversa como tradicionalmente ha venido aconteciendo. Vamos a referirnos a un principio fundamental, que es el principio de la participación y corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Como sabemos, este es un principio fundamental y el tema de la corresponsabilidad tiene en primera y última instancia estar garantizada por eso que llamamos Estado. En este nuevo contexto, por supuesto, la familia debe jugar un rol esencial, sin duda, pero desde una nueva forma de concebir esta idea, desde esta nueva representación,
que aleja del foco de atención a sus verdaderos protagonistas, las nuevas relaciones parentales deben fundamentarse y potenciar su rol de acompañamiento, promoción y educación en el ejercicio de los derechos y la asunción de responsabilidades por parte de niños, niñas y adolescentes. Se trata de modelos en curso, modelos que pasan por lo sociocultural a partir de condiciones socioeconómicas en las que las familias, como una relación o interacciones complejas, puedan generar nuevos modelos de interrelación en los que la seguridad, protección y afecto sean los principios fundantes de estas nuevas constelaciones familiares, de estas nuevas formas de interrelación familiar. Añadir que la nueva normativa tampoco puede pasar por alto la necesidad de articular mecanismos precisos y bastante bien definidos para garantizar la legitimación activa de niños, niñas y adolescentes, recogiendo o reforzando la posibilidad de que la persona, entre comillas, menor de edad, pueda reclamar directamente la defensa de sus derechos ante las autoridades competentes. En eso radica uno de los componentes fundamentales del protagonismo de la infancia. Finalmente, para garantizar este conjunto de principios y para garantizar el pleno ejercicio de la normativa, se requiere hacer un par de consideraciones finales. El Estado debe garantizar a las familias y a la sociedad un conjunto de condiciones primordiales, básicas y fundamentales para la reproducción de la vida en sus dimensiones esenciales. El derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la alimentación sana, el derecho a la salud y principalmente el derecho a la educación. Esto es fundamental que aquello que llamamos el Estado garantice a la sociedad para que los derechos consagrados en los distintos cuerpos normativos y legales pueda efectuarse. Para ello, y para ir cerrando esta sesión, tenemos que hacer alusión a un conjunto de ocho dimensiones que consideramos nos parecen fundamentales en torno de pensar la implementación del enfoque de protección integral en cuanto a derechos de niños, niñas y adolescentes. Una primera dimensión tiene que ver con la vida y desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes. Está referido sobre todo a las responsabilidades de su primer espacio de socialización, que es la familia. Pero sabemos, desde la sociología, desde la educación, desde la política pública, que la familia debe estar garantizada por los derechos que otorgue el Estado, ¿no? Y esos derechos son condición innegociable para que las familias puedan ejercer un conjunto de interacciones que garanticen el bienestar de la infancia y la adolescencia. Una segunda dimensión es la educación, y la educación pensada como un derecho y un deber de las familias, ¿no? En el caso de Ecuador, de Chile, de Perú, de Colombia, de los países andinos y en general de los países de la región, se mantiene una perspectiva de 12 años de educación obligatoria y sabemos que la educación como un espacio de socialización primaria importante, sucedáneo o a veces complementario de la socialización familiar, juega un papel importantísimo en la generación de expectativas, en la generación de ventanas de oportunidad para una integración societal adecuada de niños, niñas y adolescentes en la dinámica social. Una tercera dimensión tiene que ver con el aseguramiento de la salud física y mental. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la salud física y mental y es el deber de la familia y del Estado ayudarlos a cuidarse, ¿no? Se plantea que el alcance de las metas, logros y objetivos de niños, niñas y adolescentes en sus distintos contextos depende fundamentalmente de el carácter de su salud física y de su salud mental.
Una cuarta dimensión tiene que ver con la protección y satisfacción de necesidades básicas, en las que, digamos, vivir en una familia supone una alimentación, una vivienda, juegos, amigos, colegios, es decir, un proceso de socialización que permita el desarrollo pleno de sus capacidades, el desarrollo pleno de sus expectativas según sus ciclos etarios. Es importante que en el tema de protección y satisfacción de necesidades básicas, la familia desarrolle la protección necesaria con la cual ese capital filial que recibe el niño pueda también transformarse en protección hacia sí mismo y hacia la sociedad, es decir, hacia sus pares, hacia sus amistades, hacia sus compañeros y hacia la sociedad. Una quinta dimensión tiene que ver con lo que se denomina afecto, comprensión, seguridad. Una de las dimensiones que caracteriza justamente la socialización familiar y que luego retribuirá en el plano de lo social eh, los sujetos en formación, en este caso niños, niñas y adolescentes, se refiere a esa triple condición de seguridad, protección y afecto, ¿no? Es fundamental tener en cuenta esto porque las expresiones de cariño, las expresiones de amor, son expresiones que rebasan lo estrictamente, digamos, sensitivo y que se instalan en el plano de lo sociocultural. Por lo tanto, es una necesidad fundamental en nuestras sociedades revisar y repensar las condiciones afectivas en las que crecen niños, niñas y adolescentes. La escuela y la familia, sin duda, son lugares privilegiados para el desarrollo de este tipo de prácticas. Una sexta dimensión tiene que ver con la tolerancia, el buen trato y la no discriminación. Aunque estos principios han sido debatidos fuertemente durante las 2 o 3 últimas décadas, sobre todo el principio de tolerancia, ¿no es cierto? Eh, es importante mencionar que la tolerancia tiene que ver sobre todo como, tiene que leerse, perdón, como una expresión sobre todo de respeto, ¿no? Y el respeto como una práctica irreemplazable en la vida familiar y en la vida social, en la vida escolar. El respeto como condición básica de su condición de sujetos de derechos. Una séptima dimensión alude a la recreación, desarrollo de intereses, expectativas y talentos. Siempre juega un papel fundamental en cuanto al desarrollo de los intereses y expectativas de niños, niñas y adolescentes la condición permanente de escucha. La escucha como una práctica insustituible e invaluable en la vida de los niños. Escuchar a los niños significa que los niños van a poder reproducir discursos, van a poder crear mundo, van a poder imaginar su mundo y van a poder desarrollar adecuadamente sus potencialidades y talentos. Una octava dimensión tiene que ver con la necesidad imperiosa de todo ser humano, que es vivir en libertad y en paz. Eso que ahora en el Ecuador contemporáneo echamos tanto de menos, vivir en paz sobre todo. Los niños, niñas y adolescentes son personas que deben aprender desde pequeños a tomar decisiones. Pero ¿cómo aprenden a tomar decisiones si no son sujetos de seguridad, si no han recibido afecto, si no han sentido protección? Las decisiones que niños, niñas y adolescentes van tomando a lo largo de su vida derivan claramente de su capital de seguridad. Y ese capital filial de seguridad tiene que ver directamente con cómo ha sido cuidado, cómo ha sido protegido en su familia, capaz que esa protección, esa seguridad y afecto que ha recibido en su socialización familiar y en su socialización escolar pueda ser revertida, expresada y desarrollada con plenitud en el conjunto de relaciones sociales. Muchas gracias.